Coloquialmente en Occidente hablamos de pensar o de sentir. Pensar y sentir es una manifestación propia de una actividad mental. Oriente plantea una estructura, plantea algo diferente en función de la estructura de su modelo. Para Oriente, la mente es una sustancia plástica, adaptable, como lo es el agua cuando entra a un cubo y luego pasa a otro de otra forma. El agua se adapta, o el aire se adapta a las formas que hay en un salón. Se considera que esta materia mental es brillante, sutil, no irradia termodinámicamente, pero que tiene la capacidad de soportar y absorber, como lo hace una esponja al agua, esta absorbe a la fuerza de la conciencia. Básicamente debido a todos los contenidos sádvicos que hay en esa sustancia. La mente es la combinación del aspecto sádvico de los 5 elementos sutiles. Desde esta perspectiva, lo que llamamos pensamiento no es más que una conformación de la masa mental asociada a un recuerdo previo. Entonces lo que planteamos es que la mente lo que hace es adoptar formas. La forma verde, la forma olor, a jazmín, la forma cuadrada visual, la forma del timbre de un sonido y adapta la forma, la condición del sonido. Y lo que ocurre realmente desde la perspectiva de la cognición es que la mente está en constante movimiento, en constante agitación, creando formas. Y lo que hacemos es asociarle nombres a esas formas y gracias a esos nombres diferenciamos una de otra. Entonces a los nombres le asociamos formas y a las formas le asociamos nombres. Eso es lo que se llama cotidianamente pensar, pero surge como condición de nombre y forma debido a la base sobre la cual se sustenta el modelo que es la materia mental. ¿Qué es lo que plantea entonces el Yoga con Patanjali? Él dice, Chitta Vritti Nirodha. Dice, yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, porque la mente está en constante fluctuación creando nombres y formas, ya sea de forma consciente o inconsciente. Lo maravilloso y lo extraordinario es que cuando se crea una forma, en el instante que ella concuerda con la imagen previa, pues se le asigna un nombre. Pero antes de que aparezca la siguiente forma, hay un espacio entre, entre, entre agitación, entre cada briti, cada agitación se llama briti, y entre briti y briti aparece un pequeño espacio, el espacio entre pensamientos, que es el que utilizamos para, con la sorpresa de deslizarnos en él, ampliarlo y empezar a lograr el vacío interior. Entonces, nombre y forma es una representación asociada al modelo oriental que lo que explícitamente muestra es pensar o sentir. Sí, delimita la realidad, las fronteras que el nombre o la forma muestran.